Cámara. Nos trazamos como objetivo, con Flor, presentarles a ustedes lo que ha sido un informe que se desarrolló sustancialmente en el departamento de Florencia, sobre lo que ha sido la evolución de la accidentabilidad, y además tratamos de expresar o buscar cómo a través de la gestión en seguridad podemos dar respaldo a esos números. Por lo cual, le pido a Florencia que arranque la presentación. Continuaré después tratando de trazar algunos argumentos al respecto. Gracias. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, como decía Ignacio, la idea de esta presentación es darles un panorama muy breve de lo que es la evolución de la accidentabilidad, tanto en la economía como en el sector de la construcción. Pero antes me parece relevante poder caracterizar y dimensionar al sector con algunas cifras que a nosotros nos parecen importantes. Por un lado, sabemos que el valor agregado bruto de la construcción asciende a los 2.600 millones de dólares anuales, algo que ya se decía hace un ratito. Es importante destacar que el sector de la construcción fue el motor de la economía en el año 2020, ya que fue el único que verificó un crecimiento anual en términos reales. A nivel de facturación, vemos que en el entorno de unas 60 empresas constructoras acumulan una facturación de aproximadamente 1.200 millones de dólares, lo que también representa la importancia y el aporte de este sector en materia del PIB nacional. Algo que nos resulta muy importante marcar es el encadenamiento productivo que propone o que presenta el sector de la construcción. De hecho, por cada $1 facturado en la construcción, sabemos que se facturarían en el entorno de $4 a nivel agregado en la economía. Esto muestra que el sector tiene un gran poder de tracción y encadenamiento intersectorial, tanto hacia adelante como hacia atrás. Y lo interesante también de este punto, es que este empuje, este poder de tracción es llevado a cabo por empresas y establecimientos productivos de la construcción que representan tan solo el 5% del total de las empresas y establecimientos productivos en la economía. En cuanto a inversión en construcción, sabemos que el 70% de la inversión total en la economía corresponde a inversión en construcción. Y si vamos a lo que es maquinaria de equipos, a la inversión en maquinaria de equipos, sabemos que la inversión en maquinaria de equipos por parte de la construcción representa al menos el 10% del total de inversión en maquinaria de equipos en la economía. Por último, es algo que ya también comentaban hace un ratito, la ocupación en el caso de la construcción es muy importante. Todos sabemos que este sector es una de las principales fuentes de empleo, no solamente en Uruguay, sino que en todo el mundo. De hecho, muchos gobiernos, muchos países han impulsado lo que es la inversión en infraestructura y en construcción para poder reactivar las economías, salir de las crisis, poder generar empleo en forma rápida, directa y permanente. Y bueno, en números vemos que la construcción emplea en el entorno del 8% de la población ocupada en nuestro país. Por lo tanto, definitivamente es un sector que tracciona y se puede considerar como un agente catalizador en nuestra economía. Yendo un poco más hacia la profundidad de lo que es el sector, sabemos que 8 de cada 100 personas ocupadas en Uruguay trabajan en la construcción, y lo que vemos en la gráfica a la izquierda es que esta gráfica justo la presentó el presidente de la Cámara hace un ratito, es que bueno, la realidad es que después de atravesar una trayectoria a la baja entre 2013 y 2017, el nivel de ocupación, personal directo de obra bajo la Ley 14411, se mantuvo relativamente estable entre 2017 y 2020. Por supuesto que es importante destacar que en este último año de pandemia, en 2020, el nivel de ocupación se mantuvo relativamente estable, y esto lo vamos a cruzar con lo que es la información de la evolución de la accidentabilidad en la construcción. Bueno, ¿qué pasó a nivel de la evolución de la accidentabilidad laboral en todo el país? Como muestran las gráficas, la realidad es que la cantidad de accidentes laborales ha mostrado una tendencia a la baja de 2014 a esta parte, particularmente en 2019, la cantidad de accidentes ascendió al entorno de 41.700. Y si vemos lo que pasó en el último año, particularmente en enero-julio de 2020, que es los últimos datos para los cuales tenemos disponibilidad a partir de lo que se publica en el Banco de Seguros del Estado, vemos que en el total de la economía la cantidad de accidentes ascendió a un poco más de 20.000 accidentes.
Esta es una cifra que está bastante por debajo de la cifra de enero-julio de 2019, lo que también se puede vincular un poco con este contexto de emergencia sanitaria y bueno, la destrucción de algunos puestos de trabajo. ¿Qué pasó entonces o qué vemos en el sector de la construcción? Lo que vemos es que también, como pasó en el total de la economía, la cantidad de accidentes de trabajo en la construcción también verificó una tendencia a la baja. Particularmente en los primeros 7 meses de 2020, la cantidad de accidentes ascendió a 1.866 accidentes, eso está por debajo del nivel de hace un año atrás, lo cual es positivo. Y lo que vemos es que, en general, en promedio en los últimos tiempos, más del 80% de los accidentes en la construcción ocurrieron en personal directo de obra bajo Ley 14411. Por eso, esta salvedad es porque de ahora en más vamos a ver que todos los datos que vamos a mostrar responden o tienen que ver con la cantidad de accidentes en personal directo de obra bajo Ley 14411. Como les decía y como podrán haber visto, en realidad existe una correlación positiva y alta entre lo que es la ocupación y la cantidad de accidentes laborales y de hecho esto se puede verificar en estas gráficas que mostramos a la izquierda, ya que existe una evolución bastante similar entre lo que es la cantidad de ocupados y la cantidad de accidentes en la construcción. Particularmente si vemos el último periodo de análisis, que es enero-julio 2020, vemos que si bien la cantidad de accidentes de trabajo cayó en la construcción en forma bastante marginal, la realidad es que el nivel de ocupación, como les decíamos, se mantuvo relativamente estable. Entonces acá vemos que hay otros factores que explican la evolución de la accidentabilidad en la construcción y no solamente tienen que ver con la evolución de la ocupación. En eso seguramente puede ahondar un poco más Nacho. Algo que también nos importa mostrar a la hora de analizar en detalle lo que es la accidentabilidad en la construcción es que existe cierta estacionalidad en lo que es la serie de los accidentes en la construcción. ¿Por qué? Generalmente esto lo vemos asociado a los momentos en los que se desarrollan los periodos de licencia reglamentaria en la construcción, por algo lógico. La realidad es que cuando hay licencia no hay actividad o hay pocos trabajadores en acción, por lo tanto menos probabilidades de tener accidentes. Y bueno, otra cuestión que también nos importa mostrar es que en el periodo de análisis que nosotros consideramos, el 99% de los accidentes de trabajo ocurridos en personal directo de obra sucedieron en hombres, lo que es consistente con lo que es la distribución de nuestra ocupación de mano de obra, que básicamente entre el 98 y el 99% son hombres. Yendo un poco más en detalle al análisis de esta evolución de accidentabilidad en la construcción, vemos que en promedio, entre 2017 y julio de 2020, el 98% de los accidentes en la construcción se registró en jornaleros y a nivel de distribución geográfica vemos que casi la mitad de los accidentes laborales ocurrieron en Montevideo, el 12% en Maldonado y casi el 10% en Canelones. Otras dos cuestiones que nos interesa siempre mostrar a la hora de analizar en detalle lo que es la accidentabilidad en la construcción son la edad del trabajador y la antigüedad del trabajador al momento de registrar o de vivir ese accidente de trabajo. Tal como se desprende de la gráfica a la izquierda, el 60% de los trabajadores de la construcción bajo Ley 14411 que se accidentaron en el trabajo tienen entre 26 y 45 años. Este dato tiene dos lecturas. Por un lado, es que bueno, este rango etario es el que se relaciona con una vida más activa económicamente, si se quiere, en las personas. Y también, por otro lado, tiene que ver con el hecho de que en las edades más tempranas los trabajadores están teniendo las primeras experiencias laborales, todavía no desarrollaron una expertise, hay más rotación del empleo en el trabajo. Entonces, bueno, esto es un factor que sin dudas es importante considerar a la hora de analizar estos accidentes. Por otro lado, también tenemos el dato de que 59 de cada 100 accidentes de trabajo en la construcción han ocurrido en trabajadores con menos de un año de antigüedad en el trabajo. Esto también es muy importante, como decían, acá juegan otros factores que son relevantes a la hora de analizar lo que es la accidentabilidad. Tiene que ver con capacitación, con la formación, con el desarrollo de la expertise, con la incorporación de las dinámicas y cultura de trabajo. Seguramente Ignacio puede ahondar más en eso. Y bueno, casi ya llegando a lo último de lo que es mi participación, también nos interesaba mostrar lo que son las partes del cuerpo afectadas en los accidentes. De esta gráfica se desprende que un poco más del 50% tiene como partes afectadas a los miembros superiores e inferiores, el 17% a la cabeza, el 14% a la espalda. Y bueno, esto también tiene que ver con los tipos de accidentes que se presentan, con el tipo de actividad y los riesgos inherentes a las tareas que se presentan en la construcción. Y bueno, también nos importa conocer cuáles son los tipos de accidentes a los que nos enfrentamos en la construcción, ¿no? Y bueno, acá la distribución es un poco más partida, como se ve en la gráfica de abajo a la derecha.
Pero bueno, se destacan los que son los esfuerzos excesivos o falsos movimientos, las pisadas sobre objetos o los choques contra objetos, las caídas de personas. Esto también es importante no solamente para conocer el dato y diagnosticar la situación, sino también, bueno, para poder prevenir y actuar en consecuencia, ¿no? Y bueno, por último, queríamos presentar lo que son los índices de incidencia y frecuencia en la accidentabilidad de la construcción. Estos son índices que se generan desde hace mucho tiempo en la Cámara de la Construcción, se actualizan frecuentemente. Y lo que vemos es que en los últimos en realidad en los primeros 7 meses de 2020, 5 de cada 1000 trabajadores de la construcción han registrado accidentes laborales. Si vemos el gráfico a la derecha, tenemos que en enero-julio de 2020 ese nivel es bastante similar al de enero-julio de 2017, como para establecer una comparación relativamente histórica, en una serie muy corta. Y también tenemos el índice de frecuencia, que lo que muestra es que en enero-julio de 2020 se han registrado 28 accidentes por cada 1.000.000 de horas trabajadas. Y lo mismo ocurre cuando vemos el corte según el periodo enero-julio, que es el último que tenemos disponible para 2020, también vemos que ese nivel es muy cercano al de hace 4 años atrás. Por acá viene mi participación. La idea era un poco presentar rápidamente un panorama de estas principales cifras que nosotros consideramos importantes y bueno, dar pie a Ignacio para que pueda comentarnos sobre la gestión y sus efectos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Flor. La verdad fue una presentación clarísima que traduce en números y nos muestra gráficamente cómo es la estadística a nivel nacional en la industria de la construcción. Desde ya que los números, la observación permanente y frecuente de los números para cualquier industria que pretenda generar mejoras en su gestión son determinantes, sobre ellas se toman decisiones, sobre ellas avanzamos. Evidentemente que la intención de hoy es mostrar cómo esos números tienen un fuerte respaldo a nivel de lo que es la gestión permanente en las empresas, en la industria, perdón, en las empresas y evidentemente en las obras de construcción. Por eso decidimos trabajar sobre un concepto, empresas sustentables, obras más seguras. Este concepto se desprende de un informe que elaboramos junto con Flor hace ya, les diría, 3, 4 años, donde trazamos estratégicamente, apoyados obviamente por el director de la Cámara, cuál sería la visión, el escenario mediano plazo de cómo la Cámara y las políticas de gestión en distintos temas tienen que materializarse para poder lograr resultados como los que le estábamos mostrando. Personalmente, y en el ámbito en el que estamos, no puedo dejar de mencionar que hoy estamos en un día particular en la industria, estamos con paro por fallecimiento, lo cual nos hace reflexionar y tratar de poner arriba de la mesa un montón de conceptos, de ideas y sobre todo tratar de posicionarnos como industria para poder día a día convertir los números que mencionaba el Inspector General de Trabajo en una realidad frecuente para el sector. ¿Qué objetivos nos trazamos cuando hablamos de esto? El primero es brindar los fundamentos suficientes que motiven la gestión en la seguridad y la salud en el trabajo, permitiendo desarrollar cultura en la seguridad. Demostrar cómo la gestión a nivel de empresas e industrias genera resultados, entre ellos la baja de accidentabilidad, como nos mostraba Florencia. Definir a la gestión en seguridad laboral como una ventaja competitiva para las empresas, un valor agregado de carácter organizacional y comercial, ligado directamente a la visión estratégica de sustentabilidad empresarial. Fundamentar cómo la cultura de la seguridad es un factor influyente estratégico sobre el crecimiento de la organización, permitiendo la continuidad y la sostenibilidad de una empresa. Evidentemente estas reflexiones se sustentan en algunas definiciones, entre ellas la que hicimos en el plan estratégico. El concepto de desarrollo sustentable adaptado por la Cámara se basa, además de la definición, en conceptos que están destacados: gestión corporativa que crea valor,
satisfaciendo la necesidad en forma responsable y eficiente. La definición es más extensa, ustedes la podrán estar viendo en este momento, pero creo que vale la pena destacarlo, al menos en estos tres conceptos. Naturalmente que tratar de abordar y explicar los objetivos que les mostraba es un poco ambicioso en una sola presentación, pero vamos a buscar mostrar cómo desde la industria de la construcción se ha tratado de trazar líneas concretas y que muchas de ellas han sido adoptadas por las empresas, sobre todo las empresas naturalmente vinculadas a la gremial, y aquellas que no lo están, pero que trabajan en sintonía con la misma, donde particularmente el marco de la formalidad, el marco de la inversión, el marco de la gestión estratégica han tenido buenos resultados. Para poder darle un encuadre a estas definiciones, en su momento nos posicionamos en tres grandes ejes, o por lo menos tres grandes conceptos. El primero, el objetivo, son las empresas sustentables. Evidentemente, para lograrlo necesitamos una industria sustentable, que es en lo que vamos a poder desarrollar a continuación. Los ejes para el desarrollo, basados evidentemente en lo que son las políticas OIT y organizaciones de carácter internacional, lo tomamos en sociales, económicos y ambientales. Cada uno de ellos es un mundo en sí mismo. Obviamente por el ámbito en el que estamos vamos a tratar de desarrollar el aspecto social sin que reste importancia en lo más mínimo a lo que son aspectos económicos y ambientales, donde la Cámara de la Construcción ha tenido, a través de la dirección de la gremial, un posicionamiento muy fuerte en estos tres aspectos. Cuando hablamos de ejes sociales, de la sustentabilidad o del desarrollo sustentable, basamos esto en algunos pilares. Por ejemplo, el desarrollo humano en el ámbito del trabajo, las relaciones laborales, el vínculo con la comunidad y el cumplimiento del marco normativo como alguno de ellos. ¿Qué entendemos que genera todo esto? Sin lugar a duda, obras más seguras. Obras más seguras como un concepto, un micromundo en el cual todos los actores, en particular los que nos están escuchando en este momento o viendo, pero además trazados o ligados específicamente con la organización de trabajadores y con las direcciones de las obras y empresas, generan y arrojan como resultado lo que Florencia nos comentaba hoy más previo a esta presentación. Acá trato de visualizar, esta es una imagen obviamente que no es propia, pero se arroja algunos informes, pero sí refleja específicamente cómo la conectividad entre los distintos ejes se centraliza en el compromiso con la eficiencia, particularmente el compromiso con la salud y seguridad ocupacional, el desarrollo de las personas y profesionales de nuestras empresas. ¿Qué nos trazamos como meta cuando hacemos este esquema de trabajo? Primero, obviamente, el objetivo de la empresa tiene tener eficiencia económica y eficiencia social. Sin lugar a dudas que la empresa tiene como cometido, sin perder de vista, cuando hablamos de empresas sustentables, de lo que son anclajes sociales y anclajes ambientales, una eficiencia económica naturalmente ligada a la social. Esto trae como resultado, o por lo menos esperable, lograr equilibrios evitando generar amenazas, creación de cultura interna y con los stakeholders o la comunidad en general. Buscando así gestión en salud y seguridad en el trabajo como un objetivo en sí mismo, sin duda, y además lograr generar un valor agregado desde la perspectiva organizacional y comercial. Y eso es lo que vamos a tratar de trazar o mostrar en el desarrollo de la presentación. Ahora bien, las acciones concretadas que arrojan resultados y nos posicionan en la meta. ¿Sí? Acá tenemos una sinergia directa entre la empresa y el sector y las empresas. ¿Y cómo podemos justificar los números que nos mostraba Flor? Al menos con el desarrollo de 4 o 5 capas específicas. Evidentemente un abordaje desde las relaciones laborales, el desarrollo humano, la gestión del entorno, la inversión en las empresas y además el cumplimiento de los requisitos legales que bueno, de la mano con la evolución normativa que vamos a ver a continuación, se tornan como un pilar central en el cumplimiento de los objetivos. Si hablamos de las relaciones laborales, la Conferencia Internacional de Trabajo 96 en el 2007 definía como
En este concepto, yo resumo específicamente sobre el resaltado que es propio, motiva a los trabajadores y contribuye a un desarrollo económico sostenible y a una mayor productividad. El diálogo social desempeña una función fundamental en la identificación y aplicación de prácticas adecuadas en el lugar de trabajo que ayudan a garantizar la salud y seguridad de los trabajadores. Evidentemente una definición en el marco de la OIT que después debemos trabajar sobre esta y anclarla a lo que es la realidad nacional y en particular la realidad de la industria. ¿Cómo se comporta el sector, cómo se compone el sector en esta perspectiva? Bueno, 4 cámaras empresariales que conforman el sector empresarial más el sindicato. Todo esto hace a las relaciones laborales que después, tanto a nivel de industria, se materializan a nivel empresa y bueno, los actores vienen estando representados en el mismo esquema. Del informe del Observatorio de Relaciones Laborales de la Universidad Católica, podemos ver cómo la industria de la construcción es una industria que tiene unas relaciones laborales muy vivas. Trato de comparar 2 semestres, sin perjuicio que el primer semestre del 2020 podríamos tomarlo como un semestre un poco sui generis porque estábamos dentro de la pandemia, pero además, como bien señalaba el ministro hoy a primera hora, la industria de la construcción trabajó sobre aspectos que movilizan no solo en las condiciones de las relaciones laborales propiamente, sino que movilizan el sector en cuanto al resultado. Acuerdo a la licencia de la construcción, acuerdo de la 8ª ronda, que salimos de las pautas generales que se trazaron a través del Consejo Superior Tripartito y logramos un convenio colectivo a 3 años, de los pocos sectores con actividad casi normal, como nos mostraba Florencia y el presidente hoy. Bajado eso a nuestra industria, tenemos alrededor de unas 400 participaciones a nivel Ministerio de Trabajo, donde la seguridad de higiene tiene un pilar sustancial, tanto en lo que es el abordaje colectivo de las medidas a adoptar, como también de las correcciones que desde el sector de la construcción y en particular como política de la Cámara tratamos de que estos temas sean de estricto cumplimiento y, como bien mencionaba el inspector, pocas veces de negociación. La Cámara ha definido como sector, como Consejo Ejecutivo y evidentemente nucleado todas las empresas socias, que la salud y seguridad ocupacional sea una política vanguardia de la gremial, con un posicionamiento estratégico, por lo cual, si bien es cierto que en la participación tenemos un número importante de reclamos o por lo menos de abordaje tripartito en temas de seguridad, para nosotros es destacar que la posición que siempre adoptamos es una posición pocas veces de negociación, muchas veces de cumplimiento. Eso lo que hace es elevar el estándar de las empresas vinculadas a la industria, diferenciando las empresas formales de aquellas que no lo son o por lo menos decidieron trabajar al margen de la legalidad. ¿Cómo podemos tocar ese primer hito que nos posicionábamos para trabajar sobre una industria sustentable? Trazándonos o mostrándoles cuáles son el anclaje tripartito, de los cuales ustedes son sin duda actores centrales en al menos 2 de ellos, de forma directa e indirecta en el conjunto del tripartismo a nivel nacional. Como verán, en el esquema Consejo Superior Tripartito, donde se trazan políticas estratégicas sobre el ámbito laboral en general. Después se pasan a lo que son los ámbitos de consejos de salario, donde ya la industria ha tenido una participación, sin perjuicio que en el Consejo Superior también lo ha sido, destacada, y ahora vamos a repasar un montón de políticas que después ustedes aplican a nivel empresa y que eso hace, o por lo menos justifica, las empresas sustentables. Evidentemente las comisiones de conciliación, comisiones de seguimiento en el ámbito de la INATRA, el Ministerio de Trabajo y particularmente en los ámbitos bipartitos donde muchos de los que nos están siguiendo hoy o los que están participando del Congreso tienen un accionar específico, día a día, donde se atienden situaciones concretas sobre temas de seguridad que van surgiendo a nivel de obra, ya sea de forma como políticas de seguimiento, como la atención inmediata de circunstancias, por lo menos que generen o apartamientos de la norma.
A nivel de la salud y seguridad ocupacional, el esquema es básicamente el mismo. Tenemos el CONASAT como consejo mandante de las relaciones, de los temas de salud y seguridad ocupacional, disculpa. De ahí han surgido normas que ustedes conocen muy bien, como el 127, el decreto 128, el 291 del 2007, bueno, entre otras normativas, y eso traza líneas, o por lo menos moldea aspectos claves de la salud y seguridad ocupacional. Después el esquema de trabajo es el mismo, por lo cual el tripartismo y las relaciones laborales como elemento central en el eje social de la sostenibilidad empresarial toma y adquiere un relevamiento central. Básicamente en aspectos de las relaciones laborales, y la salud y seguridad ocupacional, tengan en cuenta Decreto 291 del 2007, con el artículo 5, donde se dispone la cooperación entre trabajadores y empresarios, el Decreto 125, en particular el artículo 403, naturalmente la figura del delegado y lo que es la organización de las obras de forma colectiva o cooperativa. Este concepto es un concepto que desde la gremial hemos tratado de desarrollar muchísimo. Relaciones laborales confrontativas versus relaciones laborales cooperativas, y en ella nos hemos centrado, en ella hemos trabajado y sobre ella día a día tratamos de generar políticas a nivel de industria. Evidentemente después el decreto 53 del 96, ratificado por el convenio colectivo del 2008, a través del decreto 466 y en su artículo 13, donde ustedes tienen todo lo que es el desarrollo de las políticas o las libertades sindicales para los delegados en salud y seguridad ocupacional. Otro de los ejes sobre los que hemos pretendido trabajamos y hemos generado buenas acciones, y que además se centra, o por lo menos la OIT la ha trabajado como un eje central en el desarrollo de empresas sustentables, y además estamos convencidos también de que este eje genera muy buenos resultados en los números que mostrábamos, que desde ya aclaro, estamos todavía lejos del óptimo, pero vamos en camino a. Es el desarrollo humano en el ámbito del trabajo y la gestión como herramienta. ¿Qué visualizamos ahí como industria? Rápidamente mostrarles, algunos aspectos claves que la negociación colectiva y el desarrollo ha anclado en el desarrollo humano, aspectos centrales. Por ejemplo, la reducción de la jornada fue determinante en lo que hace a la organización del trabajo y en particular a la salud y seguridad ocupacional. Recuerden que la industria se redujo la jornada a 44 horas y además se redistribuyó el sábado, generando tiempo de descanso, de regocijo con la familia para los trabajadores. Además, trabajamos muchísimo en licencias especiales y licencias sindicales, en particular este último, que permiten el trabajo coordinado y cooperativo entre empresas y trabajadores en el tema de salud y seguridad ocupacional. Naturalmente, los derechos humanos en el ámbito del trabajo, como el trabajo migrante, la inserción de la mujer en la industria, fomento del ingreso de personas con discapacidad, entre otros, y los fondos sociales de la industria de la construcción, hacen a lo que son los derechos humanos en la industria de la construcción, derechos humanos en el ámbito del trabajo y la industria de la construcción. Asimismo, en temas de formación, la industria, estos son algunos números que se han arrojado me quedo 2014 y es 2018 y 2020 específicamente, sobre las acciones de la Cámara y además del Fondo de Capacitación conjuntamente con la Inspección General de Trabajo. Se han formado más de 1.600 personas en salud y seguridad en el trabajo, en el ámbito de las relaciones laborales, se ha participado activamente en lo que son ámbitos de intercambio en temas de seguridad, transmitiendo la visión de la Cámara y este ámbito, los congresos sobre salud y seguridad ocupacional, que son un ancla y un parate en el año para reflexionar entre todos los actores de lo que pasó, cómo se aborda y lo que vendrá en el tema de la salud y seguridad ocupacional. El FOCAP, como fondo central en lo que es la formación de trabajadores, conjuntamente con la Inspección General de Trabajo, ha formado en los últimos años a casi 400 trabajadores que después pueden perfectamente ser delegados en seguridad, tal cual lo marca el decreto 125, y además este capítulo se acordó en el ámbito de la tripartita de seguridad y salud ocupacional de la industria de la construcción, que como mencionaba el inspector, lleva 30 y algo de años trabajando muy activamente. Acá para mostrarles algunas de las acciones, sin perjuicio que faltan y se las voy a comentar, pero trabajamos mucho en lo que es el acoso laboral, programa para el desarrollo de jefes de obra, donde hay un capítulo específico sobre salud y seguridad en el trabajo. Bueno,
negociación colectiva, talleres sobre el nuevo marco normativo a nivel laboral que trabaja sobre todos los aspectos, entre otros tantos que hay, y a partir del año pasado y continuar dentro del plan de la formación de la Cámara empezamos a trabajar en la formación, valga la redundancia, de los capataces de obra, primera instancia vinculados a las empresas de la Cámara de la Construcción, con la expectativa de que en algún momento podamos abordar el común denominador de los capataces en la industria. Pero el capítulo central, o uno de los capítulos más importantes, es el abordaje de la salud y seguridad ocupacional. No tenemos los números que a nivel empresa o a nivel industria puedan reflejar la permanente formación que nuestras empresas realizan a los trabajadores en todas sus jerarquías. Sería un número que en algún momento arrojaría una inversión importantísima y mostraría una preocupación de todas nuestras empresas, al margen, evidentemente, de cumplir lo que es el artículo 4 del decreto 125. Pero, naturalmente, muestra lo que es la industria formal y hacia dónde pretendemos que se encauce el sector construcción en general. Desde la perspectiva de la gestión, acá hay algo que por lo menos para nosotros debemos destacar muchísimo, que hace mucho también a la salud y seguridad ocupacional. El director de la Cámara trabajó durante unos cuantos años en el desarrollo de lo que es la nueva evaluación de tarea, que particularmente, si ustedes pueden apreciar, este es un ejemplo claro, aborda, creo yo, y espero no equivocarme, pero aborda con mucha firmeza, a diferencia de otros proyectos de evaluación de tareas y valoración de cargos, aborda con mucha firmeza lo que es los compromisos sobre la salud y seguridad ocupacional, dándole una valoración sustancial en cada uno de los cargos o los puestos en los cuales se va a categorizar a todos los trabajadores, mostrando que para el sector, ya que esto es el resultado de un trabajo tripartito, el conocimiento para el desarrollo en el puesto de la salud y seguridad ocupacional es determinante, tanto para mantenerse en la categoría como para poder desarrollar o generar un cambio en la escala ocupacional del trabajador. Por lo cual, a nivel gestión, entendemos que este es un hito muy destacable, se están trabajando en todos los otros subgrupos de la industria de la construcción. Y bueno, comentarles que también pueden acceder de forma libre a este proyecto, ya dejó de ser proyecto del 2017, a esta nueva evaluación de tareas de la industria de la construcción, que de forma muy técnica traza y muestra un conjunto de acciones y sobre todo resultados sobre la descripción de los cargos. Si entramos a trabajar en aspectos de la salud y seguridad ocupacional, ustedes, como les mencionaba en el transcurso de la presentación, van a encontrar y repasar en los convenios colectivos un montón de hitos bien claros y centrales que las relaciones laborales y la gestión han generado y por lo menos nos han posicionado como industria en un lugar de privilegio. ¿Sí? Y además han hecho de los números que mostraba Florencia, sin lugar a duda, lo han puesto como por lo menos como parate o como una acción concreta en el resultado. Como les decía, los delegados de seguridad, 2020 creamos el fondo de contingencia, el coronavirus, derivado de los que fueron las licencias especiales a la construcción, además la hora de asamblea en seguridad, que a partir del 1 de enero de este año tomó el carácter de hora completa, las asambleas de seguridad, las políticas en gestión de seguridad que se han adoptado. Esto lo comentaba, lo voy a pasar rápido porque ya el presidente de la Cámara habló, pero ustedes verán ahí tanto el acuerdo de la industria de la construcción como el algoritmo que desarrolló la Cámara para poder abordar con eficacia y eficiencia todo lo que es la trazabilidad y los contagios a nivel de obra, logrando, sin temor a equivocarme, un acatamiento de todas las empresas, al menos de las empresas conocidas y vinculadas a la gremial, arrojando buenos números, buenos resultados a nivel de obra. Acá trato rápidamente de centrarme en otro pilar que se mencionó por parte del ministro y por parte del presidente de la Cámara y que la industria no fue ajena al mismo, la seguridad social, el decreto 14411 y la defensa sectorial de la norma. Ustedes verán ahí una mención de la OIT. Se la resumo, ¿no? La alta exposición a los riesgos combinado con una baja cobertura de la protección social sitúa a la mayoría de los trabajadores de la economía informal en una posición muy vulnerable. Y el sector siempre defendió
y seguirá defendiendo el anclaje al decreto ley 14411 como una herramienta de gestión permanente en todo lo que es la salud y la seguridad social en general y la salud y seguridad ocupacional en particular. Los convenios colectivos y los trabajos permanentes muestran cómo la Cámara y las empresas trabajan en el marco de la formalidad, se acogen específicamente a estos conceptos. Evidentemente, el otro gran hito que yo les mencionaba hoy en principio, tratando de ir un poco más rápido por los tiempos, la inversión en maquinarias y equipos en la industria de la construcción hace, sin lugar a duda, a lo que es la mejora en los indicadores de salud y seguridad ocupacional. Maquinaria más tecnificada, no quiero opinar sobre el específico, porque sería un atrevido, pero sí comentarles, o por lo menos reflexionar sobre una inversión en maquinaria y equipos con nuevas tecnologías, mejores tecnologías en el desarrollo de las mismas o la implementación de estas en las obras, sin duda ayudan muchísimo a mitigar todo lo que son los riesgos a nivel de obra y a nivel de empresa. La gestión del entorno. Esto también es un concepto que para nosotros es determinante. La empresa está anclada en un entorno, existen entornos directos, competidores, recursos humanos, clientes y proveedores, como un entorno indirecto, y sobre ellos hay que trabajar. Y sin lugar a duda, no se puede entender una obra, una empresa, sin tener en cuenta el entorno afectado continuamente por normas, actores, etcétera. Gestionarlo adecuadamente, la pregunta que nos hacemos, ¿genera resultados o ventajas competitivas? Y para nosotros sin duda que sí, y además fomenta el clima laboral dentro de la obra y dentro de la empresa. Por ello también en el devenir del Congreso vamos a empezar a trabajar también no solo sobre el cumplimiento a nivel interno de la obra o de la empresa, sino también de cómo gestionar los proveedores, subcontratos y demás que hacen a la vida diaria de la obra. Finalmente, para ir ya concluyendo, los requisitos legales y la evolución normativa, ustedes los conocen, pero no quería dejar de mencionarlos, que sin temor a equivocarme, terminan siendo la base de todo lo que es el proceso de gestión posterior que veníamos conversando hasta ahora. A nivel general, lo último que estamos visualizando, el decreto 127 y su próxima implementación, decreto 128, 291 del 2007, como les comentaba, a nivel sectorial. Naturalmente, el decreto madre, el 125, algunas reglamentaciones y decretos particulares que han surgido también hacen a lo que es la base normativa y el cumplimiento de los requisitos legales de la industria. Como reflexión final, algunas menciones que la OIT nos presenta. Toda empresa como mínimo debe cumplir las leyes de seguridad y salud en el trabajo, lo que hablábamos recién. Las empresas deben prestar especial atención en la prevención de los riesgos laborales y en el conocimiento de la legislación correspondiente, menciona la OIT. Se entiende a pensar que una buena política de seguridad y salud en el trabajo no es compatible con los objetivos de las empresas. Hoy hablábamos de los objetivos y de las metas, y lo cual esto no es cierto y está muy lejos de esta realidad. Las empresas, en particular las empresas vinculadas a la gremial, que trabajan en el marco de la formalidad absoluta y que trabajan día a día con equipos en gestión y en el desarrollo de buenas prácticas, ratifican esta regla. La planificación empresarial se debe centrar en identificar, gestionar y minimizar los riesgos que puedan amenazar la supervivencia de la empresa. Esta prevención de riesgos es esencial para la protección de los empleados, sin duda, los bienes y servicios de las empresas, como también su reputación y solidez legal en el mercado, menciona la OIT. Finalmente, resumo, las empresas sostenibles no pueden permitirse la ocurrencia de accidentes y enfermedades en el trabajo, ya que ello no solo interrumpiría sus operaciones, sino que podría tener importantes consecuencias en la economía y en su reputación. También reflexiones de la OIT. Por tanto, y como última slide, industrias sustentables, empresas sustentables, obras más seguras, estamos convencidos de que sí. Lo generamos a través del diálogo social, políticas y acciones definidas que mejoran la salud y seguridad en el trabajo, cumplimiento de buenas prácticas, genera resultados, mejores indicadores, como los que presentaba Florencia, y me detengo 3 segundos en eso. Poder medir, poder traducir
las acciones en números es lo que nos permite, como decía hoy, tomar decisiones concretas, tomar decisiones sobre elementos objetivos que permiten y que después logran materializar la visión estratégica. Ventajas competitivas, sin duda, minimiza el riesgo de incurrir en responsabilidades, permite tomar decisiones rápidas y eficientes basadas en datos confiables. Y por último, las obras, la disminución de los accidentes de trabajo, sin duda, mejora el clima de la organización y potencia la producción como buen indicador. Espero haber trazado en esta breve presentación lo que son las políticas estratégicas, lo que es el eje social de una empresa sustentable y cómo desde el concepto a nivel industria perfectamente podemos bajar y traducir lo mismo a una obra, a una empresa que sin duda va a tener y arrojar los resultados que seguimos esperando, que ya estamos teniendo y seguimos esperando mejorarlos. Muchas gracias.